Columnas políticas del martes 5 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. Hoy, la Suprema Corte de Justicia discutirá una de las sentencias con mayor implicaciones económicas de la historia. Desde Washington, la representante comercial Katherine Tai advirtió que sería de 10,000 millones de dólares el daño económico a sus empresas si se valida la impugnada Ley de la Industria Eléctrica. Ese sería el monto que tendrían que pagar los mexicanos como indemnización a las empresas estadounidenses por culpa de la llamada Ley Bartlett. Pero ahí no termina la factura. Muy probablemente la acción legal de Estados Unidos generaría una reacción semejante de las empresas europeas y nacionales. A este paso, la barbaridad de cancelar el aeropuerto de Texcoco va a resultar una ganga en comparación. Pelearse con la realidad y con el mundo al mismo tiempo puede resultar muy caro. Por lo pronto, la decisión de hoy en la Suprema Corte será de mucho peso y de más pesos. Barbarie, genocidio, masacre, crímenes de guerra. Las reacciones del mundo han sido prácticamente unánimes al condenar las atrocidades de Rusia en Ucrania luego de conocer las sangrientas imágenes de la ciudad de Bucha. Y por increíble que parezca, el que dice ser el gobierno más humanista en la historia de México se niega a condenar los crímenes rusos. Al contrario, se ufana de estrechar sus lazos de amistad que a estas alturas ya más bien se ven como complicidad. El asunto es que la propia embajadora ucraniana, Oksana Dramarevska, hizo un llamado público y directo al presidente Andrés Manuel López Obrador a sumarse a los esfuerzos internacionales para llevar ante la justicia a Rusia y de plano le soltó. ¿Realmente quiere seguir manteniendo relaciones amistosas con los genocidas en el Kremlin después de esto? Hasta ahora, el presidente no ha contestado. Ese silencio es diferencia con los verdugos e insensibilidad con las víctimas. La autoproclamada superioridad moral de la 4T ha perdido su brújula en la política exterior. Y para decirlo en términos beisboleros, Adán Augusto López se fue de la carrera presidencial. Varios corazones tabasqueños se rompieron cuando ayer en la mañanera el presidente aseguró que su secretario de Gobernación no compite por la sucesión en 2024. Hacer a un lado a su paisano causó sorpresa, pues a raíz de su llegada a Bucareli y lo que en un principio fue una eficiente labor de operación política, el funcionario comenzó a colarse en las quinielas sucesorias. De hecho, así se entendía que hubiera dejado de lado su papel conciliador para volverse matraquero de Morena. Sería interesante que Adán Augusto López dijera si sabía que no competía o si también se amaneció ayer con la sorpresa. No vaya a ser que lo bajaron porque ya le estaba haciendo sombra a Claudia Sheinbaum. Bajo reserva del Universal. Ni Segov ni la Guardia Nacional confirmaron que el secretario Adán Augusto López Hernández y el general Luis Rodríguez Bucio utilizaron un avión de la Guardia Nacional para asistir a un evento partidista el sábado. Sin embargo, quien dio información y aseguró que los dos funcionarios utilizaron la aeronave fue el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, quien dijo con toda candidez que él, junto con el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja, acudieron a despedir al secretario y al general al pie del avión. Así que la oposición no requiere presentar muchas pruebas para la investigación que pidió al INE por la asistencia de funcionarios a un acto de partido y por el uso irregular de un transporte aéreo del gobierno. Solo basta que pidan al senador que declare y ni modo que duden de la palabra de un legislador del partido oficial. Y ya entrados en denuncias por la participación de funcionarios, nos adelantan que hoy el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, acudirá a la Secretaría de la Función Pública para presentar una queja formal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y Mario Delgado, presidente de Morena, entre otros, por la presunta comisión de los delitos de corrupción, peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones. Algo hace sospechar que las denuncias no tendrán mucho futuro.
Nos platican que la postura de votar en contra de la reforma que anunció el PRI deja a Morena en la incertidumbre, pues requiere 57 votos para que junto con el PT y el Partido Verde alcance las 2/3 partes, o sea, 334 votos que requiere para aprobar la reforma eléctrica. Aun si Morena lograra convencer a toda la bancada de Movimiento Ciudadano, que son 24, y del PRD, que son 15, no le darían los números. Para el partido, cada sufragio es crucial. Y en este contexto nos dicen que hoy la diputada María Clemente podría dejar formalmente la bancada de morenista. Así que los números se le complican a Morena. Una visita que sorprendió se dio ayer en Palacio Nacional. Se trata del diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval. Nos recuerdan que don Pablo, hermano de la ex secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval, quedó muy mal parado en la pasada elección al gobierno de Guerrero al ser señalado como uno de los impulsores de la campaña que hizo caer a Félix Salgado Macedonio de la candidatura. Ahora, el diputado forma parte de la subcomisión encargada de atender el juicio político al que se busca someter a los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Será que el diputado acudió a hablar del tema del juicio político contra los consejeros o simplemente a tratar de recobrar la confianza del presidente? Trascendió de Milenio Diario. Con o sin marca personal a la reforma eléctrica, la maquinaria de Washington sigue activa en México luego de la visita de John Kerry, el enviado de la Casa Blanca para el clima, para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema la semana pasada, y para estos días están programados para venir otros 2 integrantes del gabinete estadounidense, Thomas Vilsack, secretario de Agricultura, y Julie Su, la subsecretaria del Trabajo. La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados recurrieron ayer, sin éxito, a un abierto coqueteo con el PRI en busca de votos para la reforma eléctrica, al incluir tanto en la opinión de la Comisión de Medio Ambiente como en el dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y de energía, la iniciativa de la priista con licencia y hoy candidata en Hidalgo, Carolina Villano, para reconocer como derecho humano el acceso a la electricidad. No obstante, al leer las letras chiquitas, resulta que la propuesta fue literalmente bateada, pues según el proyecto, se encuentra ya comprendida en la del presidente. Hablando de Hidalgo, la iniciativa privada empieza a abrir sus cartas frente a las elecciones en puerta y el Consejo Coordinador Empresarial de esa entidad, encabezado por Carlos Henken Escorza, señaló que de nada sirve un Estado dividido y confrontado cuando es claro lo que pide: unidad y cambio de rumbo, por lo que remitió a las preferencias que ponen al candidato de Morena, Nueva Alianza y PT, Julio Menchaca Salazar, como quien mejor impulsaría la economía y tiene mayor capacidad para mejorar la situación. Y Ricardo Monreal, quien hoy se reincorpora a sus actividades en el Senado después de recuperarse del contagio de coronavirus, reivindicó la consulta de revocación de mandato del domingo al considerar que la resistencia al ejercicio es lógica ante una práctica novedosa aquí, pero que se efectúa en otros países. Estamos en la primavera mexicana que este año tiene una carga importante. Esto lo escribió en sus redes. Frentes políticos de Excelsior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una votación unánime, declaró inconstitucional la restricción de 10 años para que altos ex servidores públicos puedan trabajar una vez concluido su encargo en empresas con las que tuvieron relación para vigilar, regular o supervisar. El proyecto fue elaborado ante la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición en contra del decreto con el que se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana. No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades ni presentan el mismo grado de riesgo de corrupción. Por lo tanto, me parece que la norma es sobreinclusiva. Así lo afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar. Lo que no sirve, que no estorbe. Estas fueron las columnas políticas de hoy.